Listo, ya por acá nos confirman que todo está perfecto. Bienvenidos entonces a este espacio. El día de hoy hablaremos acerca de cómo ustedes pueden impulsar sus operaciones con tecnología RAC, el nuevo motor inteligente de Wallbox CRM. Este pues es una gran novedad que tenemos para este mes y nos estarán acompañando Daniel González, nuestro director de producto, y también Stewart Munera, Product Owner. También en la transmisión anterior, la del mes pasado, les había presentado a Natalia Martínez, quien es nuestra creadora de contenido y va a estar incorporándose pues a este espacio de forma paulatina, por lo tanto nos va a estar acompañando en la parte de preguntas y todo lo que tiene que ver con la interacción que ustedes pues agregan a este espacio de forma tan valiosa. Entonces, bienvenidos. Nuestra invitación siempre es a que nos sigan en redes sociales. Estamos en Instagram, YouTube, LinkedIn y Facebook como Wallbox. También aquí tienen nuestro correo comunicaciones@wallbox.com en caso de que tengan pues alguna inquietud acerca del contenido que compartimos allí, alguna sugerencia. La invitación es a que se conecten con nosotros en estas plataformas para que estén al tanto de tendencias del mercado, nuevos productos que tenemos y temas pues relevantes que estamos compartiendo de forma constante allí. Para que este espacio entonces sea un lugar pues ameno para todos los que estamos aquí conectados, les tenemos estas tres recomendaciones principales. La primera es que el espacio de preguntas lo tenemos siempre al final. Mientras estamos conversando pues aquí en la sesión, ustedes pueden ir escribiendo sus preguntas en la caja de preguntas ubicada en la parte izquierda de sus pantallas. Allí las pueden ir dejando para que no las olvidemos y al final las retomaremos para responderlas en conjunto. El chat es público, allí ustedes pueden escribir sus opiniones, comentarios, enlaces de interés acerca de los temas que estamos viendo, dejarnos en general sus aportes a nosotros y a todos los asistentes que están aquí conectados. Y la sesión está siendo grabada, entonces una vez finalice la transmisión les vamos a compartir la presentación que les estamos proyectando y la grabación de la conversación que tenemos. Para aquellas personas que que no nos conocen o que se conectan por primera vez con nosotros a este espacio, les contamos un poco acerca de Wallbox. Wallbox es una de las plataformas de interacción omnicanal y multimodal más rápidas de implementar, innovadoras y fiables del mercado. Tenemos presencia principalmente en la región de Latinoamérica, también estamos en España y en República Checa, ya en el continente europeo. Nuestro objetivo es ofrecer soluciones de vanguardia, fáciles de usar y eficientes para operaciones de atención al cliente, ventas, cobranzas y marketing principalmente. Aquí les dejamos pues como una visión 360 de lo que es nuestra plataforma. Acompañamos a las empresas durante lo que nosotros consideramos 5 etapas claves de la interacción: el engagement, que es como cuando conectamos con los clientes; el fulfillment, que es la ejecución de esa interacción guiada por agentes autónomos o por asesores humanos; el monitoreo de esa interacción y todo lo que tiene que ver con la data en tiempo real; los insights, que son esos aprendizajes o conocimiento de valor que nos dejan las interacciones; y por supuesto las integraciones para conectar esas conversaciones con todos los sistemas que son relevantes para nuestra operación. Entonces, de esta forma le doy la bienvenida a Dani y a Stewart. Los dejo pues con ellos para que conversemos acerca de este tema tan interesante que es el RAC, nuevo motor inteligente de nuestro CRM. Gracias, Karen. Bueno, entonces, para iniciar vamos a hablar un poco de cómo hace algunos días hemos hablado de temas de inteligencia artificial, hablamos de cómo los agentes conversacionales están haciendo una evolución de los modelos de atención, pero creemos que también hay una etapa muy importante y es cómo a través de estos modelos de RAC potencializamos las diferentes herramientas. Y hoy vamos a ver cómo ese RAC integrado al CRM se vuelve un modelo que va a amplificar la capacidad del CRM, que es nuestro sistema de manejo de interacciones y de memoria a largo plazo, y cómo va a mejorar la forma de generar mejor experiencia de usuario en cada interacción que tenemos. Vamos a hablar un poco de estas tecnologías y cómo las estamos integrando, porque como todos sabemos, esta evolución de la inteligencia artificial ya se volvió inmersa en todos los servicios, pero creemos que es importante y muy relevante tenerlo integrado dentro de la capa de CRM, porque es crucial tener la visión 360 del cliente y apoyar a la gestión que hacemos de todos los procesos dentro de la misma interacción.
Inicialmente vamos a arrancar por acá, pues para hablar un poquito de las tecnologías de IA nuevas. Vamos a empezar con una pregunta, ¿sí? Queremos saber actualmente qué entendemos por RAG, ¿sí? Esta es la pregunta. Bueno, entonces para todos vamos a iniciar la encuesta en este momento sobre qué entendemos por RAG. Está disponible en la parte de la izquierda en la sección de encuestas. Bueno, vamos a dar unos minuticos mientras la gente responde. Por ahora vemos como mucha participación. La mayoría de las personas nos dicen que es la generación aumentada por recuperación con bases de conocimiento para responder con mayor precisión. Otras personas nos dicen que es una técnica para entrenar modelos desde cero usando datos no estructurados. Bien, yo creo que ya con estas respuestas podemos continuar. El 70% de las personas nos dice que RAG es la generación aumentada por recuperación con bases de conocimiento para responder con mayor precisión. Entonces, Daniel nos va a confirmar o desmentir esto. Realmente creo que los conceptos que están manejando son bastante reales. Por lo general, cuando estamos diseñando sistemas de inteligencia artificial e integramos los LLMs, el RAG se vuelve esa tecnología que ayuda a amplificar esa capacidad y reducir la alucinación. Ya todos hemos escuchado que la alucinación es una de las principales preocupaciones que tienen las compañías para garantizar de que sus motores de inteligencia artificial integrados a los procesos de negocio interactúen de forma correcta. Al incorporar tecnologías de RAG, lo que estamos diciéndole es: tome como base de conocimiento la información del negocio y utilícela para potencializar y reducir esos niveles de alucinación que puede generar un modelo de inteligencia artificial. Entonces vamos a lograr de esta forma, con estos modelos, garantizar una mayor capacidad de respuesta enfocado en la información de mi negocio. Entonces, está muy bien, los conceptos van enfocados por ahí, pero para amplificar un poco la capacidad, vamos a hablar entonces en términos generales cómo operan estas tecnologías de RAG. Las tecnologías de RAG, como sabemos, todos estamos trabajando con motores de LLM, diferentes tecnologías de mercado con diferentes fabricantes y diferentes laboratorios que entrenan continuamente estos LLMs. Pero por detrás entonces se viene la forma de aumentar, como ustedes mismos lo decían, esa información. Entonces aparece el concepto de Retrieval Augmented Generation o RAG, que tiene como base inicial la carga de información. En él vamos a poder incorporar la documentación del negocio para diferentes procesos, generando dominios separados, dominios que están enfocados a cada información de negocio. Yo puedo tener un dominio enfocado a ventas, un dominio separado para servicio al cliente, un dominio enfocado para información interna confidencial que solo necesito para mis áreas internas, pero lo que estoy haciendo en el RAG es que estoy centralizando la base de conocimiento. Lo que nosotros estamos buscando también es que la gente pueda tener uso del CRM cualquier área de la compañía y desde el CRM tengan acceso a esa base de información que se potencializa con la inteligencia artificial y puede resolver de forma precisa cualquier necesidad del negocio. Entonces, lo que buscamos es que este RAG también sea el centro de información del negocio. ¿Por qué? Porque por lo general, ¿qué ocurre en la mayoría de negocios? Tenemos información, pero la tenemos segmentada. Y lo que necesitamos es que se centralice para que cuando un usuario requiera acceder a esa información, sea porque se acercó a una oficina o una atención presencial, porque tomó una línea de atención a través del centro de contactos o porque accedió a la página web, toda la información que se le entregue al usuario sea consistente, sea la misma y sea bajo una estructura unificada. Entonces, lo que queremos es que eso se pueda resolver muy fácil porque los usuarios preguntan de formas diferentes, pero como estamos utilizando modelos de inteligencia y estamos utilizando RAG, estamos aumentando que esa información, como se basa en el conocimiento del negocio, se responde de forma precisa y ayudemos a que siempre la experiencia del usuario sea la misma y no que le generemos diferencias en la comunicación, lo que normalmente daña o deforma la experiencia del usuario en cada interacción que tiene con nosotros. Entonces el RAG va a partir de eso,
quiere hacer esa base de conocimiento centralizada. Por eso lo vamos a entrenar con una información que nosotros generamos a través de diferentes documentos, documentos tipo artículo que los vamos a volver la base del conocimiento. Los vamos a subir a un sistema de información que se encarga de procesarlos, de generar información segmentada para que sea más fácil su búsqueda y su procesamiento, y que posteriormente a través de PROMPT podamos configurar la forma de cómo accedemos a esa información, cómo la consultamos y cómo garantizamos que la respuesta se dé de forma muy precisa en nuestros procesos, sean procesos automatizados de atención o procesos asistidos con humano. Ahí se vuelve crucial de que este RAC esté integrado en todas nuestras tecnologías. ¿Y por qué la sesión de hoy habla precisamente del CRM? Porque el RAC en el CRM es donde tenemos la visión 360 del cliente. Entonces queremos amplificar la capacidad de resolución dentro del CRM con ese conocimiento extra, con herramientas que faciliten y ayuden a gestionar la interacción más rápida con información muy precisa, reduciendo completamente la alucinación, pero facilitando los procesos de redacción a respuesta a una PQR, que puedan resolver fácilmente información de productos específicos en base a atributos previamente cargados en ese RAC. Entonces podemos facilitar que todo lo que los usuarios necesiten lo obtengan de forma sencilla a través de esta integración. Por lo general, los RAC tienen como principales focos poder empezar a procesar grandes volúmenes de información, es decir, poder acceder a una información que es muy amplia de una forma muy sencilla por esos procesos optimizados que utilizan para lo que llaman un concepto que se llama chunkear o generar chunks, que son tramos de información que posteriormente se utilizan para hacer las consultas y obtener la respuesta precisa que yo quiero utilizar. Que se simplifiquen los entrenamientos, ¿cierto? Es decir, porque tienen, digamos, un ejemplo, si estamos en una operación de servicio al cliente y alguien tiene que acceder a una información, que tenga acceso a esa información desde el CRM y que pueda consultarlo en línea y que le pueda dar la información al usuario, va a reducir los procesos de entrenamiento. Él no tiene que ser experto en todo, pero tiene un asistente, alguien que lo acompaña, que es esos modelos que vamos diseñando acompañando al usuario para resolver de forma exacta. Que demos información mucho más inteligente, con mucho más contexto, con mucho más argumentos, porque se está enriqueciendo de toda esa información que vamos alimentando en el día a día, dentro de los procesos de negocio que son relevantes para la atención. Vamos a generar siempre modelos de atención más eficientes porque le damos al usuario la información, como hablamos ahorita, de forma unificada en las diferentes experiencias que tiene, pero también de forma precisa porque la basamos en la documentación que el negocio tiene establecida como la información para dar respuestas a preguntas particulares que el usuario tiene. Amplificamos la capacidad de atención porque al tener una base de conocimientos amplia de todos los procesos de negocio podemos tener canales de atención exclusivos, por ejemplo un WhatsApp que atienda los requerimientos del cliente al cual se acceda a la base de conocimientos de RAC que se integra sin ningún problema en la suite de Wallbox y pueda responder a las necesidades del negocio. Y adicional, ir personalizando el acceso a la información. Porque como lo mencionábamos, el tema de los dominios se vuelve clave. Un dominio es relevante porque nos permite segmentar qué información sí puedo dar acceso público porque la necesitan los diferentes usuarios en diferentes experiencias y cuál información voy a tener que segmentar porque solo la voy a utilizar como refuerzo a la capacitación o herramientas de apoyo que va a necesitar mi equipo para resolver un proceso particular del negocio. Entonces miren que aquí vamos amplificando muchas ramas en las cuales lo podemos aplicar. Pero lo más importante es que podamos generar de forma rápida procesos más autónomos, eficientes y que siempre respondamos con la información actualizada del negocio. Vamos a ver ahora un poco, con ayuda de Stewart, cómo configuramos el RAC, cómo desde el CRM se configuran, se activan los asistentes y cómo gestionamos la interacción de una forma más fácil, para que vean que es algo sencillo, no es algo complejo, es un proceso que podían administrar diferentes áreas del negocio de acuerdo a su intervención dentro del modelo de atención que tienen con sus usuarios finales. Dani, muchas gracias ahí por la introducción. Complementando también los beneficios que tiene el obtener el RAC, esto nos permite que la base de conocimiento esté 7/24. Como ya lo habíamos hablado en videos anteriores, esto permite y facilita que cualquier integrante de mi compañía tenga esa información, ¿cierto? Facilita todos los procesos, lo que nos ayuda también en el tema de reducción, en el tema del entrenamiento, procesos ágiles, me ayuda a tomar decisiones. Toda la ventaja que tiene el apoyarse con inteligencia artificial, donde yo tengo una herramienta, donde está centralizado toda la información de mi negocio, me va a potencializar.
Ahora, vamos a ver cómo se configura. En un momento les comparto. Me confirmen cuando estén viendo la pantalla. Ya estamos viendo. No hemos cambiado como tal la manera de acceso a nuestra herramienta de Google Books CRM. Nos seguimos logueando como normalmente lo hacemos, ya conocemos como tal las credenciales. Inicialmente la configuración de esta nueva funcionalidad va a partir desde los privilegios del administrador, ¿cierto? Donde ya ingresamos de negocio, vamos a tener unos módulos predeterminados, unos módulos ya configurados, ¿cierto? Para poder ingresar o acceder a la herramienta, nos vamos a la pestaña de configuración, nos vamos a la parte general y vamos a buscar o vamos a navegar dentro de nuestras opciones el tema del CRM Assistant. Como lo ven, aquí ya vamos a tener como tal todo el tema del asistente con inteligencia artificial que me va a apoyar según la gestión que yo quiera consultar, ¿cierto? ¿Qué es importante tener en cuenta? Para activar esto hay que hacer una previa configuración. Como lo decía Daniel, hay que tener configurados los dominios. En palabras más coloquiales, un dominio es un tema. Entonces yo tengo que configurar los temas en los que quiero que mi equipo de trabajo, sin importar el área, tenga experticia y pueda apoyarse en su proceso. Para poderlo activar o funcionar o utilizar, designo encender. Vemos que al encender, en la parte superior derecha se nos va a activar el Assistant, ¿cierto? Aquí ya sabemos que el Assistant está activo, que ya lo voy a poder usar, pero para poderlo usar tengo que empezar a entrenarlo. ¿Cómo que entrenarlo? ¿Cuál es el dominio o el tema que yo le quiero configurar? Y aparte de tener ese dominio de ese tema, ¿cuáles son los documentos de apoyo con los cuales mi dominio va a poder tener toda la información cuando se requiera? Procedamos a ver la configuración. Entonces vemos, aquí ya tenemos la opción del Knowledge Retrieval. Ya ingresamos, vamos a tener unos dominios, es muy sencillo. Entonces, estos son los dominios, vamos a crear uno cualquiera. Entonces aquí yo tengo el nombre del dominio, el que yo le quiero dar. Por ejemplo, yo necesito para un proceso de ventas, hagamos una configuración sencilla, ¿cierto? Le ponemos una descripción, el proceso que yo quiero. Y adicional vamos a tener unas funcionalidades que son etiquetas. ¿Cómo que etiquetas? Yo puedo tener muchos dominios, ¿cierto? Y cada dominio va a tener un nombre A, B, C, pero puedo tener una clasificación. Es decir, yo tengo un dominio para el proceso de ventas, tengo un dominio de cómo atender tipos de clientes, tengo un dominio de mejores resultados para una venta, pero todos los voy a etiquetar para poder, ¿qué? Buscar esos documentos o esos dominios de mejor manera, mucho más fácil. Entonces aquí pongamos, no sé, proceso de ventas. Yo puedo crear los dominios, las etiquetas que quiera, los dominios que yo desee. Aquí pongamos guiones. El generar un dominio, es importante tener en cuenta que esto va a generar un cobro adicional en la factura, por lo cual el mensaje o la herramienta de manera intuitiva te estará guiando cada vez que vayas haciendo las acciones, ¿cierto? O la configuración. Le damos a aceptar y vamos a ver que ya hemos creado como tal nuestro dominio. Tenemos el nombre del dominio, tenemos como tal la descripción y tenemos las etiquetas. Tenemos todo el proceso de donde tenemos la gestión de mirar cuándo se creó. Ahora, ya hemos configurado parte de nuestro RAC. ¿Qué nos falta? La documentación con la cual vamos a entrenar ese dominio.
documentación que va a ser el apoyo para que nuestro equipo de trabajo, sin importar el rol de la organización, pueda apoyarse en esto. Entonces procedemos a ingresar al dominio y ya vemos como tal nuestra nueva pestaña. Nos vamos al tema del Knowledge Management y aquí vamos a mirar como tal los documentos. Aquí ya tenemos como tal una interfaz intuitiva donde yo ya voy a mirar cuál es el título del documento, la etiqueta, la fecha y un proceso normal para subir, ¿cierto? Yo puedo subir uno o múltiples documentos de manera aleatoria en un solo paso. Una vez ya adjuntados los documentos, los devolvemos y vamos a mirar como tal esta parte, que es la parte importante de nuestra funcionalidad. ¿Cómo así? Como ya lo habíamos explicado, aquí es donde yo ya voy a tener la manera en la cual nuestro asistente nos va a responder. Tiene dos opciones, la opción rápida y la opción razonador. ¿Qué entiendo por esto? Es decir, que mediante el prompt con el cual yo configure mi dominio, él me va a dar unas respuestas. Si es de manera rápida, como su nombre lo dice, él va a buscar los documentos que yo tenga alojado y me va a entregar una respuesta no tan detallada del tema que yo quiera consultar. En cambio, si yo elijo la opción razonador, él va a entrenar o me va a devolver respuesta con mucho más contexto, mucho más detalle y mucha más precisión. Entonces yo elijo aquí cuál es el modelo que voy a utilizar. Las instrucciones. Sabemos que para poder tener una búsqueda más efectiva, mucho más ágil y que no tenga tanta alucinación, en la construcción del prompt es muy importante. El motor y el uso de esta funcionalidad va a depender de cómo nosotros vayamos entrenando nuestra herramienta. Por lo que aquí dedicamos cuál es el prompt, subimos más documentos si queremos, ¿cierto? Y al final bajemos un poco, guardamos. Vamos a hacer una prueba de uno que ya tengamos. Entonces, por ejemplo, tenemos este dominio configurado, ¿cierto? Entonces, mira, aquí ya tenemos un dominio configurado para un proceso de cobranzas, donde aquí yo le digo cuál es el prompt, ¿cierto? Eres un asistente especializado en el proceso de cobranzas 360 dentro de nuestra herramienta CRM Volvos. Tu función es responder las consultas utilizando fuentes de conocimiento que ya previamente se cargaron. Les muestro cómo están. Entonces, aquí ya tenemos los documentos donde nuestra funcionalidad se va a apoyar para buscar las respuestas a las preguntas que cualquiera le realicemos. Tenemos como tal la fecha en la que se subió, tenemos las opciones de mirar el detalle del documento, editarlo, descargarlo o eliminarlo según nuestra necesidad. Continuamos como tal con la configuración. ¿Qué significa estos dos labels? Es decir, número máximo de resultado. Es donde yo puedo parametrizar que con base en las consultas que yo le vaya a hacer a mi funcionalidad, él me devuelva los resultados. Y el porcentaje de precisión es qué tan asertivo y qué tanto quiero reducir la alucinación para hacer estas consultas. Entonces, de esta manera, al finalizar, damos guardar y hemos configurado nuestra funcionalidad. Entonces, podemos hacer una prueba. No sé, la podemos mirar desde acá. Es muy importante tener en cuenta que cuando yo esté documentando mi prompt, yo soy el encargado de decirle de qué manera quiero que me responda, ¿cierto? Que él vaya y consulte los documentos que tengo almacenados en nuestra herramienta, que vaya y consulte en la web, o de qué manera me va a devolver una respuesta cuando no tenga coincidencias a lo que se le está consultando. Por ejemplo, aquí le he preguntado que cuáles son los procesos que tengo o los clientes para un proceso de cobranza. Él va y me va a buscar como tal dentro de toda mi base de conocimiento
y me los va a listar, ¿cierto? De esta manera lo podemos usar, pero ¿qué tiene también de bueno esta funcionalidad? Yo me puedo meter a cualquier otra funcionalidad, ¿cierto? Y desde la primera configuración me asista. Aquí también le puedo hacer la pregunta, que en realidad la parte que demostré anterior era la configuración, donde yo parametricé el dominio, subí los documentos, le relacioné el PRON, definí el tema de precisión, pero el uso de la herramienta o de la funcionalidad se va a hacer desde aquí. Entonces, por acá yo le puedo preguntar, bueno, hagamos la misma prueba. De la manera que yo le vaya haciendo como tal las consultas, él me va dictando las respuestas, ¿cierto? Y aquí lo podemos ir utilizando. Si yo ya quiero como tal cambiar de dominio, cambiar de tema, me devuelvo al tema de la configuración. Se los voy a demostrar. Y selecciono el dominio donde deseo realizar las consultas. Yo puedo tener los N dominios que considere mi negocio y de esa manera potencializar mi herramienta y potencializar mi negocio, facilitar en toda la base de conocimiento para que esté 360, 724, para cualquier asesor, para mis múltiples procesos, aplicable para un proceso de cobranzas, para un proceso de service desk, para cualquier vertical, es muy dinámico la configuración. No sé si de pronto ahí tenemos dudas. Como lo indicaba Stewart, miren que hay dos configuraciones. La primera es donde yo cargo la documentación y hago como un entrenamiento y evalúo previamente que la información que ya cargué está de forma correcta. Entonces hago las primeras pruebas para garantizar de que el funcionamiento sea correcto en la información. Entonces testeo lo que yo ya subí, que la documentación sea precisa antes de generar o de ponerlo disponible para que los agentes o las áreas de apoyo que intervienen en cualquier interacción lo puedan gestionar. Una vez ya está completo, ya lo podemos liberar y lo pueden tener acceso desde cualquier experiencia de usuario. Entonces, miren que estamos logrando que esa información que es tan valiosa para el negocio la puedan consultar desde cualquier lado. Y vamos a tener roles dentro de la compañía encargadas de hacer la administración de las bases de conocimiento. Esa administración de las bases de conocimiento van a permitir que yo pueda alimentar todo el tiempo, dar de baja diferentes documentaciones que ya no necesite, actualizar procesos específicos. Entonces ahí tenemos que tener un control de todo ese proceso, tenemos que tener una administración de la documentación para garantizar que todos estos procesos sean efectivos. Entonces siempre en la compañía hay roles encargados de documentar los procesos, los productos o los servicios. Esas personas que están creando esa documentación continua van a estar alimentando el rack para que la información no esté en un repositorio de Drive, no esté por allá en una información compartida difícil de acceder. No, va a estar en una herramienta como el CRM, en una base de conocimiento utilizando inteligencia artificial para facilitar la consulta. Entonces eso es lo que queremos, potencializar el acceso a la información de todos los procesos de negocio de una forma transversal, unificando la única fuente de consulta. Y eso es un reto hoy para todas las compañías, porque la información que hoy tienen es realmente está distribuida y a veces la experiencia del usuario no es la misma porque normalmente tienen acceso a ellas solamente ciertas personas. Entonces hay gente que va y consulta un artículo viejo, una información no actualizada y responde de forma imprecisa al usuario. Hay que generamos una experiencia no muy positiva. Por eso el solo hecho de centralizarlo y de facilitar el acceso a ella desde cualquier rol y desde cualquier parte donde nos encontremos va a ayudar a que la experiencia mejore de forma importante. Como les mencionaba ahorita, pues es muy importante identificar cuáles son las buenas prácticas para garantizar el buen uso
de estas herramientas. ¿Por qué? Porque como estamos usando bases de conocimiento y la información a veces está en diferentes formatos, hay como unas buenas prácticas que hay que recomendar a la hora de cargar esta información. Es bueno que la documentación esté muy plana, que esté muy bien estructurada y muy bien documentada, que se utilicen los formatos tipo artículo, que es la información que está como muy clara, la segmentación en que una pregunta cómo se resuelve, o un servicio cómo se entrega, o un producto qué beneficios trae. O sea, que los artículos que entrenemos estén muy bien estructurados para garantizar la precisión en la respuesta. Sí, que seamos también muy concretos y muy directos en la información. Los formatos, usamos diferentes formatos PDF, formatos Word, formatos tipo texto. Normalmente los formatos tipo texto funcionan bien, pero se soportan otros formatos. Por lo general nos recomienda algunos porque es más fácil estructurar la información a través de formatos planos y para los modelos de IA es más fácil de interpretar. Entonces la información en formatos tipo TXT ayuda a que sea más fácil de entender. Podemos subir múltiples documentos como lo hemos mencionado ahorita Stewart, en grandes volúmenes, ir etiquetándolos para que se flexibilice la búsqueda y esas etiquetas se vuelven claves a la hora de administrar la información, porque yo tengo que poder buscar por algún dato específico, de pronto actualizarla. Entonces, por eso, cuando subíamos el documento, también le subíamos unas etiquetas. Es decir, uno puede subir un bloque asociado a una etiqueta para que posteriormente usemos esas etiquetas como parámetros de búsqueda para generar una administración más eficiente y también más sencilla, porque normalmente una base de conocimientos, pues cuando uno está arrancando a documentar en la compañía puede ser pequeña, pero a medida que cada proceso de negocio, cada producto y cada servicio se documenta, esa base va a crecer. Entonces tenemos que tener una administración juiciosa y esa es la fuente de información que debemos garantizar para que sea mucho más efectiva. Como hablábamos, hay muchas cosas que son importantes y ahorita veíamos algunas de ellas. Cuando subíamos los documentos, hacíamos un concepto que es el chonquear, que es la segmentación de los artículos, es en qué tramos de artículos por lo general se deben utilizar. Hay diferentes recomendaciones, pero entre las prácticas más recomendadas de mercado es que los chunks sean superiores a 500 y más o menos cercanos a 1000. Entre 500 y 1000 es un buen rango para chonquear la información, garantizando de que en esos bloques que se genera, pues estén ideas completas de servicios y de respuestas específicas para generar posteriormente la base de datos vectorial, que es como el sistema se utiliza para hacer las consultas. Entonces debemos garantizar de que ese chunk se defina de una forma, poder garantizar también que dentro de la información que cargamos a nuestro rack de CRM, tengamos la forma de hacer esa precisión. ¿Cuáles son los segmentos o los tramos que me va a traer de acuerdo a la precisión que yo le establezca y la cantidad para construir una respuesta más precisa? Eso va a ayudar a que las respuestas se vayan diseñando y que vayamos teniendo una información mucho más eficiente. Hablamos mucho del PROM porque el PROM es clave. Y aquí vamos a hablar de dos conceptos, el contexto y el PROM. ¿Por qué el contexto? Porque es importante agrupar todo el proyecto, cómo lo vamos a manejar. A nivel de contexto estableceremos que hablamos ahorita de un proceso de cobranzas. Entonces, un contexto, nos vamos dando, es un proceso de cobranzas que vamos a tener unas capacidades, no sé, por ejemplo, de asistir a los agentes, de dar digamos, información de negociación, que vamos a dar información crucial, digamos, para poder refinanciar cierto tipo de deudas o cuál es donde el marco de actuación que se va a poder mover este rack. Y después vamos a manejar el PROM, muy importante porque es una de las partes más relevantes a la hora de la configuración porque se va a ayudar a definir qué debo basar la información en la base de conocimientos, qué debo hacer cuando no encuentro información, eso se establece a través del PROM, o sea, cuáles son esas objeciones que puedo manejar y qué debo responder cuando no la tengo, y qué información y cómo puedo blindar para que, como les digo, a través de un modelo de inteligencia artificial más RAG y ajustando el PROM, llegamos a reducir considerablemente todo el proceso de alucinación. Entonces, claro, y hay que tenerlo muy, muy, muy importante, porque miren que eso es crucial para que el funcionamiento del servicio que estoy poniendo en manos de todos mis usuarios sea el ideal y que entregue la información de la forma más precisa posible. Bueno, hay algo muy importante y venimos hablando de cómo normalmente se miden el desempeño de estos. ¿Por qué? Porque por lo general también hay que irlo evaluando. Estas son herramientas que tienen unos resultados estocásticos y hay que ir afinando continuamente. Esto no es una herramienta que se prende y ya todo está andando. No, hay que
prenderlo, probarlo y hacer una afinación de acuerdo a la documentación del negocio, una documentación a través de los prompts y una documentación de acceso a la información. Ahí se vuelve muy importante poder empezar a definir cómo lo vamos a medir, de qué forma vamos a garantizar cuáles son esas métricas más importantes. Entonces ahí es donde se empiezan a medir conceptos como la precisión, ¿cierto? Entonces, ¿cuál es la precisión que tenemos en las respuestas que se da? También empezamos a medir que sean consistentes, es decir, que yo le pregunto lo mismo en varias ocasiones, también me responda con diferentes palabras, pero con la misma idea central, es decir, que no se cambie la respuesta cada vez que yo le pregunte. Entonces, eso se va afinando a través de la información que vamos alimentando y vamos logrando así, mejorando lo que llaman la afinación de ese modelo. Entonces, son procesos que van a ayudar mucho al negocio, pero tienen que haber siempre roles dentro de la compañía encargados de una gestión y una administración de estos puntos. Normalmente todo esto está relacionado como en una ruta, como en un camino, cómo se van implementando. Entonces esa arquitectura de cómo se va desplegando nos va dando hacia dónde va la evolución. Como veíamos, estamos usando la inteligencia artificial con los componentes de RAG, pero es una evolución que va a amplificar otras capacidades. Entonces, ¿qué componentes amplifica? Al integrar la IA en el core del CRM, en el corazón del CRM, lo que estamos buscando es poder generar herramientas de copilot, asistentes que ayuden a quien use la herramienta a resolver dudas más fácil, más rápida. Digamos que estamos en un proceso de servicio al cliente, estamos atendiendo una queja. Llega una información de una queja, yo le pueda consultar al asistente y que él me pueda dar información de cómo se resuelve esa duda. No, entonces quiere una garantía. Yo le pregunto al sistema, las garantías de este producto, ¿cómo están definidas? Él me devuelva. La garantía de este producto es un servicio que se repone en 30 días calendario y me da todas las características para yo entregarlas al usuario. Entonces le estoy dando un asistente para que resuelva de forma rápida cualquier solicitud que viene del cliente. Asistentes que le ayuden a redactar bien la respuesta que le va a dar, entonces le ayuden con la corrección ortográfica, pero que también le ayuden a mejorar el estilo y tono de cómo exponemos una idea al cliente, de cómo le mostramos que esa información que le estamos entregando para él le va a resolver su necesidad. Entonces también mejoramos y apoyamos a esa persona que está atendiendo desde el CRM en esa interacción, corrigiendo y mejorando su forma de presentar la documentación que le entrega al cliente. Puede ser en una carta, en la respuesta a una queja o en la misma asesoría comercial que le dan un proceso de ventas con información específica, detallada de una serie de productos que el cliente tiene, sin omitir algunos beneficios y teniendo en cuenta las consideraciones importantes del portafolio que ofrecemos en base a esas características. Y que posteriormente también se vuelvan como que ayudan a resolverlo, que puedan ayudar a identificar cuáles son los casos que tienen el mismo patrón y puedo darle respuestas o resoluciones generales, que pueda ayudar a interpretar cuál es el requerimiento del cliente y si está en ese momento en una situación complicada para ayudar a generar una alerta y darle una prioridad de atención y que pueda normalmente ayudar a darle guiones más efectivos, que no sean rígidos porque normalmente cada cliente es diferente, pero de acuerdo a cómo construimos el journey map del cliente, cómo lo conocemos, cuáles son sus productos, servicios o sus deudas o sus diferentes características, cómo vamos a poder ofrecerle con la ayuda de la IA y analizando toda la información que tenemos al respecto, una mejor alternativa para resolver la interacción que tenemos con ese usuario. Entonces, miren que nos va amplificando esas capacidades, ayudando a que con esto podamos resolver las diferentes inquietudes e interacciones que tenemos con los clientes finales. Hablamos un poco ahorita, y para terminar de profundizar la idea, hablamos de los conceptos de cómo medimos los RAGs. Por lo general, cuando estamos construyendo un RAG, tenemos una base de conocimiento. Esa base de conocimiento vamos a tener que hacerle unas pruebas previas para garantizar su cumplimiento en estos tres aspectos más relevantes, que son la precisión, la exactitud y la consistencia. Normalmente, ¿cómo se testean? Cuando yo subo una serie de preguntas, por lo general, digamos, voy a hacer a construir, digamos, un RAG con servicio al cliente para mi proceso, voy a decir cualquier cosa, de quejas asociados a la garantía de un producto. Entonces yo construyo, subo la documentación y defino 50 preguntas que podrían hacer los usuarios o 50 dudas que tengan los usuarios. Y voy a hacer una valoración de cuáles son las respuestas que me da en diferentes momentos. De esa forma garantizo que lo que responda sea preciso.
de lo que me responda sea exacto, es decir, que esté incluido dentro de la información y documentación del RAC y que sea consistente cada vez que ejecuto la misma pregunta. Si yo logro que estos 3 atributos estén por encima de un 90%, puedo tener un RAC que se está comportando de forma adecuada. Pues yo voy identificando, como vean ahorita cuando Esteban nos hacía la prueba, cuando yo estoy testeando el RAC, yo también voy a identificar posiblemente de qué documento se genera la respuesta. Entonces puedo entrar a intervenir y mejorar de una forma rápida la eficiencia de esta respuesta, interviniendo el proceso desde la raíz, desde la base de documentación, desde el acknowledge retrieval, que es lo que yo le cargo como base de conocimiento extra para responder la información. Entonces no es un proceso complejo, por eso tiene que ser un proceso muy juicioso y muy metódico para garantizar que estos proyectos se implementen de forma exitosa y den el valor, que es un valor muy grande, a la experiencia y a la información que entregamos a los usuarios que intervienen. Bueno, entonces para continuar vamos a realizar nuestro segundo sondeo en el que preguntamos en qué tipos de operaciones utilizas RACs. Los invitamos pues a participar y a responder la encuesta. Puede ser en ventas, en cobranza, en soporte, en servicio al cliente, marketing o en otra actividad que puedan utilizar el RAC. Vamos viendo que la mayoría de las respuestas son en servicio al cliente, ventas, en cobranza. Ya alguien respondió también que en soporte. Listo, yo creo que ya podemos continuar. El 53% de las personas lo utiliza para el servicio al cliente y el 24% para ventas. Y creo que es algo que van a coincidir en las diferentes empresas. ¿Por qué? Porque normalmente a veces la información más amplia y más compleja se encuentra en los modelos de servicio al cliente. ¿Por qué? Porque es información de todo el negocio. La gente llama a preguntar por cualquier cosa. Entonces ahí hay que saber un poquito de ventas porque hay que saber de productos. Entonces servicio al cliente hay que saber de productos, hay que saber de servicios, hay que saber de garantía, hay que saber de todo lo que pasa en el ciclo completo desde que se ofrece un producto hasta que se vende, se soporta y se garantiza en el tiempo. Entonces, por lo general, siempre es lo más común y donde tenemos bases de conocimientos más grandes. Por eso, a la hora que ahorita detallamos el tema de por qué se segmenta, porque a veces también hay que hacer dominios más precisos para simplemente darle acceso a la información que cada proceso del negocio necesita. Entonces, normalmente, a veces la gente dice, no, no lo necesito en ventas. Muchos van a empezar a requerirlo en ventas de acuerdo a cómo vaya evolucionando. Pero la gran ventaja es que lo que buscamos también es que sean unificados, que no sean bases de conocimiento distintas, porque digamos un ejemplo, a veces en algunas compañías hay esa segmentación. Una cosa es lo que dice servicio al cliente, otra cosa es lo que dice ventas. No, aquí vamos a cerrar esa brecha para que sea más fácil siempre entregar al cliente el valor agregado que se necesita. Como vemos, este es el RAC, entonces es una base de conocimiento gigante con una gran capacidad de resolver la información de los usuarios. Pero ¿qué pasa? Normalmente hay que irla alimentando y por eso es donde se vuelve clave que esté dentro del CRM. La gente diría, pues el RAC puede estar en otra parte, podría estar suelto por ahí y yo accederlo. Pero es que ¿dónde hay más información del negocio? En los CRMs. Normalmente a veces tenemos interacciones con los usuarios, a veces tenemos información de los diferentes procesos, entonces tenemos información de una PQR que el cliente hable, tenemos información de los productos que compra normalmente, tenemos información de las campañas de marketing que le enviamos a los usuarios. A través del CRM empezamos a integrar toda esa información y es donde tenemos el journey map del cliente, donde tenemos ese viaje por las diferentes experiencias que tiene, por dónde me contacta, cuáles son sus canales de preferencia, cuáles son los productos que compra comúnmente, cuáles son las campañas que le he enviado para hacer su fidelización o para adquirir nuevos clientes, cuáles esos dolores que ha tenido en el modelo de atención y yo que he tenido que soportarle a través de mi modelo de servicio al cliente. Entonces, miren que ahí estamos construyendo en el CRM, tenemos mucha información valiosa que queremos amplificar ese análisis de esa información a través del uso de componentes de inteligencia artificial y que se vuelvan parte de esa experiencia unificada.
Y como sabemos, por lo general, en todos los clientes hay procesos de servicio al cliente, a través de un BPO o directamente en un área de servicio al cliente o en un área de ventas, y ellos manejan interacciones. Pero la interacción que se maneja a veces es una interacción a corto plazo. El CRM es el que nos amplifica esa capacidad y nos da una información a largo plazo, nos va construyendo y conectando cada interacción que se tiene. Y de esa forma logramos amplificar la capacidad. Y por eso lo llamamos un CRM como memoria a largo plazo. Las interacciones a veces son cortas, pero todas esas interacciones conectadas en el tiempo nos van dando una información muy relevante del cliente. Entonces lo que queremos es que eso actúe de esta forma y poder construir que la comunicación sea completamente fluida. No importa el cliente a qué llama. La memoria a largo plazo me permite saber que interactuó previamente, que chateó, que habló en una tienda y todo quedó centralizado en la base de información que tenemos y garantizando que tenemos esa visibilidad a largo plazo. ¿Qué es lo que buscamos acá? Unos beneficios muy claros. Por ejemplo, aquí lo centramos en 3 focos, pero puede ampliarse a cualquier área de la compañía. En servicio al cliente, sin memoria, cada situación está aislada. Cada experiencia a preguntar por el mismo caso está desconectada. Con el CRM le damos un contexto completo, hacemos una interacción más empática, más cercana y más amigable de cara al usuario. Sin tener una memoria en el proceso, por ejemplo, si le hago el recaudo o manejo de cartera, podemos tener problemas porque hay fricción, porque no sé, tenemos nuestra cartera, la entregamos a varias casas de cobranzas y tienen una experiencia diferente. Si empezamos a centralizarla y tenemos una sola comunicación unificada, vamos a poder generar una estrategia contextualizada de cuáles contactos tiene previamente y que le dé información también para facilitar la contactabilidad, aumentar la penetración de mis bases de datos para lograr un mejor resultado efectivo con mis clientes objetivo, porque voy generando información histórica, información, como lo he recalcado, a largo plazo. Y en ventas es sumamente clave porque yo tengo que conocer al cliente para mis estrategias de marketing, para poder hacer venta cruzada, para hacer todo el tema de crecimiento en productos y muy importante para que nos dé el input de cómo fidelizamos nuestros clientes actuales y cómo crecemos en nuevos clientes. Entonces miren que no es solo pensar que el CRM es una fuente para yo guardar los tickets, no, toda experiencia, todo proceso que yo gestione a través del CRM, a través de un proceso de servicio al cliente, de ventas o de cobranza, le está dando valor a cómo veo el cliente, a esa visión 360 que tenemos de los clientes, que es clave para garantizar de que sea como un cliente único y que cada experiencia que viva con nosotros sea completamente sea memorable positivamente, viva de una forma muy cercana todo lo que vive con nosotros, porque es toda la información que va a obtener, siempre la va a obtener de forma precisa y siempre vamos a estar teniendo como la comunicación precisa del cliente a lo largo de su viaje, a lo largo de cada interacción y acumulando las interacciones para tener la historia completa que nos va a permitir trabajar fuertemente en mejorar la experiencia de los usuarios. Como cerrando acá, pues venimos trabajando fuertemente en un rediseño y en una estrategia de que esta experiencia sea mucho más amigable y mucho más intuitiva. Entonces viene una transformación fuerte, una transformación en la que vamos incorporando todas estas funcionalidades a la herramienta de CRM, amplificando la capacidad y garantizando lo que hablamos al principio. Una visión 360 del cliente con una base de conocimiento centralizada que ayuda a mejorar la experiencia del usuario. Perfecto, muchas gracias Daniel. Entonces a partir de este momento vamos a tener el espacio de preguntas donde se resolverán las dudas que tuvieron a lo largo del webinar y pues las que vayan surgiendo en este momento. Entonces comenzamos con una pregunta de Nelson Cifuentes que dice: ¿esta base de conocimiento solo se integra en RAG mediante documentos, no incluye videos? Actualmente la base de conocimiento se integra por medio de documentos, ¿cierto? Los videos por lo general son un poco más complejos para analizarlos, entonces están diseñados actualmente para ser gestionados mediante documentación en diferentes formatos. A medida que va evolucionando, pues hemos ido incorporando algunas estructuras, formatos JSON y creemos pues que en un futuro
cercano posiblemente ya lo soporte, pero en la base o en el producto actual solo se carga en base a documentación. Perfecto. Álvaro Viveros nos dice, la información particular con que se alimenta el conocimiento, ¿en dónde queda almacenada? ¿Qué seguridad podemos darle al cliente final de que su información no queda expuesta? La información es almacenada en repositorios de la infraestructura de GCP, que es donde soportamos nuestros servicios. Por lo general se aplican buenas prácticas de seguridad y recuerden, mucha de la información que estamos alimentando es información que queremos poner en acceso, darle acceso directamente a los clientes. O sea que mucha de la información puede ser de carácter público. La información que sea de carácter confidencial o sea sensible a compartir por cualquier fuente se debe tratar de una forma diferente y crear bases de conocimiento separadas para que tengamos información segmentada de acuerdo a la clasificación que de cada negocio, la información que publica por cada medio. Roberto de Paso nos dice, ¿la base de conocimiento que se utiliza es una única base para todo el CRM? La base se segmenta por los dominios. Tú puedes tener una única base para todo el CRM o puedes segmentarla por dominios de acuerdo a lo que quieras disponibilizar. Adicional, recuerden, toda esta información también se pueden conectar o integrar a otros sistemas de información. Digamos, yo quiero esta base de conocimientos, usarla desde el chatbot, puedo integrarlo vía API, entonces voy a integrarlo vía conexión a toda la suite. Entonces, por lo general, vas a poderlo segmentar si quieres por dominios o crear una base de datos unificada para que accedan a toda la información. Y dependiendo, pues si el proceso de negocio implica, pueden tener diferentes CRMs o diferentes separaciones. Álvaro Viveros nos hace una nueva pregunta que dice, ¿por qué querría un nivel bajo de precisión? ¿Qué ganaría con ello? ¿Velocidad? ¿Costo? La precisión es para que te haga match con la información específica que quieres obtener. Digamos un ejemplo, yo pregunto, ¿cuál es la mejor cuota para refinanciar una cartera de máximo 90 días? Yo le digo, sea muy preciso, él va a buscar en toda la base de conocimiento todos los criterios que cumplan con esa pregunta particular. Entonces va a traer menos información en los chunks que trae el rack. Entonces, si yo lo hago muy preciso, me trae menos información, entonces es posible que la respuesta sea más abreviada y me dé menos argumentos para manejar una objeción específica. Si yo lo reduzco, me trae más información porque no tiene que cumplir con todas las características, sino que cumple parcialmente con algunas de las características. Entonces, dependiendo a lo que queramos responder y a la precisión que le queramos dar en las respuestas particulares, en argumentos y en tamaño de la respuesta específica. Antonio Rodríguez nos pregunta, ¿qué base de datos vectorial utilizan para hacer el embedding de la información que alimenta el rack? ¿Cuál es el límite de espacio que maneja? La tecnología es una tecnología que Wallbox pues ha ido aprovisionando en base a los LLMs que usamos de mercado. No damos exactamente pues el nombre ni la referencia ni la que se utiliza, es un tema de conocimiento interno de la compañía que no se puede hacer público. El tema del almacenamiento de información se amplifica de acuerdo a la capacidad, tú vas aumentando de acuerdo a la cantidad de información que quieras manejar y el sistema crece en base a la documentación que se almacena, simplemente tiene un costo extra por almacenamiento en base a la información que vas cargando al sistema. Bueno, yo creo que con eso se responde la pregunta de Eduardo Cabrera, que decía, ¿cuál es el tamaño máximo que se puede cargar el rack en gigabytes y si se factura por cada carga de documentos? Sí, es correcto. Como lo mencionó Daniel, este va muy de la mano con el almacenamiento actual de la herramienta y no hay un límite. Va a ir creciendo a medida de que cada vez que vayamos cargando documento, vayamos creciendo en dominios y según cómo están las capacidades que tenga las licencias en la herramienta. Perfecto. Marta Vanegas nos pregunta, ¿qué metodología se utiliza para validar el modelo? Las pruebas de los modelos se utilizan diferentes estrategias a través de, ahorita veíamos, hay 3 variables cruciales para un modelo efectivo. ¿Sí? Hablamos de la precisión, hablamos de la consistencia, ¿sí? Hablamos de la integridad de la información que retorna. Por lo general se hacen pruebas masivas de verificación de que las respuestas sean, como te decía, consistentes, precisas
y se evalúan a través de modelos de IA. Y se hacen también pruebas en base a las configuraciones específicas cuando se implementa cada proyecto particular. Entonces testeamos continuamente a través de diferentes pruebas los motores más efectivos, porque recuerden que siempre cada vez que elegimos un LLM tenemos que garantizar un triángulo de 3 valores específicos: precisión, costo y velocidad. Entonces tenemos que evaluar cuáles modelos cumplen con esas 3 características, pero los tenemos que tener disponibles para ser implementados en diferentes tipos de proyectos. Entonces hay una valoración que se hace desde el equipo de producto en Wallbox para evaluar cómo es el comportamiento y definir cuáles son las mejores estrategias para definir con qué laboratorio y qué LLM se trabajan las diferentes funcionalidades de negocio. Álvaro Viveros nos pregunta, ¿la gestión se puede anexar al conocimiento de la IA? Sí, es posible anexarla. Todo esto depende, como lo mencionaba Daniel, en el plan de entrenamiento y evolución de la herramienta. Entonces, la gestión con la cual yo vaya resolviendo cualquier inquietud, por ejemplo, un tema de casos, de cómo se responde un tema de unas PQR, ese entrenamiento va a aumentar la base de conocimiento para ser usado en futuras ocasiones. Entonces, la respuesta es sí. Y Alejandro Ciro nos dice, ¿qué porcentaje de overlap usan entre los chunks del rack? Normalmente el overlap nosotros lo hemos ido haciendo como afinación y por lo general normalmente ha ido variando, ¿sí? ¿Por qué? Porque normalmente también los modelos van cambiando y van aumentando diferentes modelos de precisión. Entonces es un tema que va variando continuamente dependiendo cómo operamos en cada servicio. Por lo general nosotros lo seteamos por sistema y se mantiene en un valor estable a menos de que haya cambios en alguno de los modelos que se utilicen dentro de la suite que ofrece el servicio completo. Ya para finalizar, vamos a leer los comentarios de Freddy Barraes, que también nos pregunta, ¿se puede, según entiendo, hacer entonces un conversacional desde automático que vaya y consulte en el CRM? Por ejemplo, un cliente escribe para consultar por algún producto, si existe este contacto en el CRM o sencillamente puede validar el módulo de productos desde el rack o está cargada en la base de conocimiento. Sí, el servicio está disponible para ser integrado desde diferentes partes. Como lo mencionábamos, podría ser que lo llames desde un agente externo. Por lo general, siempre tienen que tener en cuenta los temas que mencionaba ahorita, el tema de velocidad, porque si vas a hacer consultas pues, al sistema de información, dependerá la complejidad y el entrenamiento que tenga tu rack para saber si es la interacción más precisa y más rápida, en este caso el tema velocidad, para responder de forma apropiada a tu servicio, pero vas a poder tener, como te digo, en el CRM, tienes tus productos, puedes consultarlo a través del sistema de información de los productos, puedes también consultar por el otro lado, integrarlo a los modelos de IA, pero tienes que evaluar en base a la experiencia del usuario cuál es el modelo ideal. Porque cuando creamos rack mucho más grandes, pues si les ponemos, si les ajustamos todo el tema de precisión y cantidad de información, pues vamos a tener más información al respecto que procesar. Entonces tenemos que ser muy juiciosos y en definir cuál es la mejor arquitectura a la hora de diseñar cualquier agente conversacional. Perfecto, y para finalizar tenemos una pregunta de César Augusto Viana que nos dice, ¿cuál es el costo del servicio de CRM? ¿Es fijo al mes o es un costo variable por mes según el número de transacciones? El costo del servicio de CRM es una licencia por mes y tiene unos costos variables en base a uso de diferentes herramientas complementarias. Entonces es un uso fijo mensual por la cantidad de licencias activas por usuarios nombrados y tiene adicional un costo por servicios adicionales que quieras activar como herramientas de amplificación de las capacidades de atención. Listo, esas serían todas las preguntas por el día de hoy. Entonces podemos dar por finalizada la sesión de preguntas. Perfecto, muchas gracias a los tres por todo el conocimiento que hemos compartido durante esta conversación y antes de finalizar queremos invitarlos a todos a escuchar el último episodio de nuestro videocast.
Wellbox Conversations, que precisamente habla acerca de la importancia del contenido para impulsar estos modelos de inteligencia artificial con RAGs, o sea, cómo el contenido se convierte en ese superpoder que nos permite tener agentes conversacionales que realmente entienden a los usuarios y que no simplemente ofrecen respuestas limitadas o generales, ¿cierto? Entonces los invitamos a que escaneen el QR y no se lo pierdan porque de verdad que es como un complemento a la emisión del día de hoy. Lo encuentran en YouTube, el último episodio de nuestro videocast. Allí nuestro CEO Julián Trujillo les estará pues contando acerca de este tema. Entonces, muchísimas gracias a todos por conectarse con nosotros en esta misión, a Stewart y a Daniel por acompañarnos y a Natalia por guiarnos en el espacio de preguntas. Los esperamos en la próxima misión, el próximo mes, con un nuevo tema sobre inteligencia artificial, automatización, CRM. Vamos a ver de qué hablamos el siguiente mes y están súper invitados. Entonces, muchísimas gracias por conectarse. Una feliz semana.